Bueno chicos, vamos con otro ejemplo de valores absolutos que es un poco más difícil que el que vimos antes, ¿vale? En el caso que vimos antes solamente había un valor absoluto, por tanto la imagen siempre es positiva, no cabe duda. ¿Qué pasa si en lugar de eso tenemos una función como f de x definida con una resta de dos valores absolutos? Bueno, aquí ya no tiene por qué ser siempre la imagen positiva. Vamos a fijarnos bien en este ejemplo, ¿vale? F de x igual a valor absoluto de x menos 2 menos valor absoluto de x más 3. Tenemos dos valores absolutos. Si x se sustituyera por 1, x igual a 1, entonces f de x ya no tiene por qué ser positivo. Fijaos que ahora nos va a salir valor absoluto de 1 menos 2, 1 menos 2, menos valor absoluto de 1 más 3. Es decir, valor absoluto de menos 1 menos valor absoluto de 4. Valor absoluto de menos 1 es más 1 y valor absoluto de 4 es 4. Entonces nos queda 1 menos 4 menos 3, que es negativo. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos funciones con más de un valor absoluto. Bueno, ¿cómo operamos? La estrategia va a ser la misma que hasta ahora, ¿de acuerdo? Siempre la misma. Cogemos el interior de cada valor absoluto, lo definimos con un nombre nuevo, como por ejemplo g de x y h de x, pero puede ser y1, y2, y40 si queréis, o de cualquier otra manera que se os ocurra. Y entonces, si yo llamo g de x al interior del primer valor absoluto y h al del segundo, la función f me queda como valor absoluto de g de x menos valor absoluto de h de x. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vamos a tener que estudiar el signo de g de x y el de h de x para cada uno de los intervalos que vendrán definidos en función de sus correspondientes raíces. Hacemos el estudio de g. Empezamos aquí. Si g de x es x menos 2 y yo quiero saber qué pasa cuando g de x es igual a 0, pues entonces pasa que x menos 2 es igual a 0, x igual a 2. Al hacer el estudio de signos, cogemos un representante a cada lado del 2 y nos sale que en un lado es negativo y al otro positivo. Vale, genial. Hacemos la misma operación con la h, solo que en este caso h es x más 3. Como h es x más 3, si yo quiero estudiar las raíces, hago h de x igual a 0, por tanto x más 3 igual a 0, x igual a menos 3. Si representamos en la recta real menos 3, más infinito y menos infinito, cogemos un representante de cada intervalo y sacamos ya los signos, negativo y positivo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa en este punto? En el que ya sabemos cuál es el signo tanto de g como de h o de todos los interiores de cada valor absoluto que haya definido la función de referencia del principio, en nuestro caso f. Bueno, pues que cogemos todas esas raíces y las ponemos en una misma recta. Porque nos va a venir muy bien para poder hacer el estudio de signo general. Como las raíces que teníamos eran 2 y menos 3, el menos 3 está antes, lo colocamos antes, el 2 lo colocamos después. Entonces, para la función f vamos a tener en cuenta que tenemos 1, 2 y 3 intervalos. Pero mucho ojo, alguien podría haberse tentado a decir, bueno, pues en este intervalo, como esto es negativo y esto es negativo, menos por menos más, así que la función g se queda como positivo. Bueno, no es así, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacerlo con un poquito más de cuidado, porque en este caso tenemos una resta, no un producto. Si tuviéramos un producto, sí podríamos hacerlo así. En este caso, que es una resta, y en todos los casos en general vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Nos vamos a basar en la definición que hemos hecho aquí, poniendo dentro de cada valor absoluto el nombre de la función nueva con la que lo definimos, y ahora vamos a hacer el estudio por intervalos, pero referido a la función f. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues tenemos la función g, tenemos la función h, y tenemos un primer intervalo que va a ser el intervalo de x perteneciente al intervalo menos infinito, menos 3. Otro segundo intervalo en el que x pertenece al intervalo menos 3, 2. Y por último, x perteneciente al intervalo 2 más infinito. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues si estamos en el intervalo menos infinito menos 3, es decir, aquí, estamos evidentemente a la izquierda de 2.
Por tanto, g va a ser negativo y h, como estamos entre menos infinito y menos 3, también es negativo. Es decir, esto es negativo y esto es negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que entonces la función f definida a trozos, en este primer intervalo, menos infinito menos 3, en vez de coger el valor absoluto de g, vamos a coger menos g de x. Después del valor absoluto de g viene un menos, y después vendría el valor absoluto de h de x. ¿Qué signo tiene h de x? Negativo. Como es un valor absoluto, tenemos que cambiarle el signo también, igual que hemos hecho en los vídeos anteriores. Por tanto, correspondería poner menos h de x. ¿Qué es lo que pasa en este caso concreto? Bueno, pues que tenemos un signo menos de la definición de la función con otro signo menos correspondiente al estudio de los signos. Como tenemos dos signos seguidos, no es una falta de ortografía matemática y la arreglamos poniendo un paréntesis, o en este caso que ya hay paréntesis, un corchete. Así de sencillo. Por tanto, en el intervalo en que x es menor que menos 3, la función, o si lo queréis poner exactamente con la misma notación, podéis poner esto o esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces la función f se va a definir como menos g de x menos h de x. O si lo preferís, directamente ponéis más h de x, pero como consecuencia de la operación con este menos, ¿de acuerdo? Porque aquí este menos nos indica que tenemos que cambiar el signo a la h, pero dentro de el lugar que le corresponde en el valor absoluto. Seguimos. El siguiente intervalo que nos corresponde evaluar es el menos 3, 2. ¿Qué pasa en ese intervalo? Bueno, pues si estamos en menos 3, 2, estamos evidentemente a la izquierda de 2. Es decir, que estamos en g de x negativo. Y si estamos entre menos 3 y 2, perdón, g de x negativo. Y si estamos entre menos 3 y 2, estamos a la derecha de menos 3. Es decir, a la derecha de menos 3. Por tanto, h es positivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la función f en ese intervalo se va a definir como, en vez de valor absoluto de g menos valor absoluto de h, va a ser menos g de x menos, y ahora lo que le corresponda a la h. Como es positivo, pues podríamos poner más h de x y de nuevo para separarlo un corchete, o sencillamente no poner nada directamente, nos quitamos el más de en medio y lo dejamos como menos h de x, como prefiráis. Esto yo lo voy a hacer en el siguiente paso, pero si lo queréis saltar directamente, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces, esto sería para el intervalo que va desde menos 3 hasta 2. Como siempre, como estamos trabajando con funciones valor absoluto que son continuas en los extremos de los intervalos definidos por las raíces de las funciones, entonces da igual si ponemos el igual aquí o lo ponemos aquí, ¿vale? De hecho, si lo ponéis en los dos, tampoco pasa nada, sigue estando bien. Lo que pasa es que no queremos evitar redundancias. Por tanto, se lo ponemos en uno, el que queráis, y ya está. Y en el último intervalo, el intervalo 2 más infinito, sería este de aquí, está a la derecha del 2, por tanto la g es positiva. Y como estamos en 2 más infinito, también estamos a la derecha de menos 3, y ahí la h también es positiva. Por tanto, f se define como más g de x menos, y ahora sería h de x en positivo, pues más h de x. Ponemos un paréntesis, perdón, el corchete que ponemos es para separar el menos del más, ¿de acuerdo? Entonces va por aquí. Esto sería en el intervalo en que x es mayor que 2. Y como antes, ponemos el igual en este tramo de aquí o en este, no nos importa, ¿de acuerdo? Si lo queremos poner en este, pues por ejemplo, y si no, lo ponemos en el de abajo, no pasa nada. Bueno, ¿qué ocurre entonces en la práctica? Pues que ahora lo que vamos a tener que hacer es definir en el lugar de la g y de las h las funciones tal y como las definimos antes. Sigo por aquí, ¿de acuerdo? Porque no me cabe en otro sitio. Entonces, f de x queda como, si es menos g de x y g de x es x menos 2, entonces sería menos x menos 2. Menos por menos es más h, no, perdón, lo voy a hacer por un paso intermedio, ¿de acuerdo?
voy a hacer un paso intermedio. Esto sería menos g de x y menos por menos más h de x para x menor que menos 3. Después, menos g de x menos h de x para menos 3 menor o igual que x menor o igual que 2. Y por último, g de x menos h de x, porque menos por más son menos, para x mayor que 2. Y sigo en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo?